Si eres nuevo por aquí, si es la primera vez que nos visitas, eres bienvenido. Gracias que nos acompañas. Si eres una persona que dice voy a ir a visitar esta iglesia a ver si me gusta o a ver qué onda, eres bienvenido. Es tu casa. Gracias por estar aquí con nosotros. Ya les explicar un poquito de estos separadores que en realidad son separadores de Biblia, que en realidad son tarjetas de conexión. Y es para las personas que son nuevas, que no conocemos, para que nos dejen sus datos, por supuesto, y les van a regalar una taza, porque yo vi cuando dije, les van a regalar una taza a todos, a ver, préstame una pluma, préstame una pluma. No, es nada más para los nuevos. Y bueno, si no nos habíamos conocido antes, mi nombre es Emanuel Garduño, soy del equipo de enseñanza de aquí de Llamada Final México, y saben que la semana pasada arrancamos con esta nueva serie que llamamos Enraizados, en donde hablamos un poco acerca precisamente de estas cosas que se arraigan en nuestro corazón: la amargura, la falta de perdón, el odio, el rencor. Y lo vimos que aprendimos dos cosas. La número uno es que nos estorba, ¿verdad? Cuando dejas brotar esa raíz de amargura, te estorba o puede estorbarte de recibir la gracia del Señor. No es que Dios deje de dar su gracia, sino que muchas veces estamos ocupados cargando esta raíz de amargura que nos impide recibir la gracia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y la número dos que entendimos es que envenenas a los demás. Eres como este ajenjo, como este veneno que tal vez en privado tienes tu raíz de amargura, pero se nota en público la amargura. ¿Cuántos dicen amén? Y también vimos esta parte entonces, como a Esaú le cambiaron el nombre, o se le cambió el nombre a Edom, que quiere decir rojo, ¿no? O lentejas. Imagínate que digan por ahí va lentejas, ¿no? Cambió su identidad del primogénito por este otro nombre, por una necesidad pasajera. Y quisiera seguir por esa misma línea de pensamiento en este día en donde pongamos atención cómo a veces por una raíz de amargura que brota en nuestro corazón, intercambiamos muchas veces grandes cosas que Dios tiene para nosotros por cosas pasajeras. Por eso es que me resultó importante este tema, y creo que estos días estamos pidiendo a Dios para que Él sane toda raíz de amargura. ¿Cuántos dicen amén? Y podamos ser libres y disfrutar de la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos queridos y santos? Dale un aplauso a Dios bendito, una ofrenda de palmas. Y el martes, para los que nos acompañaron también, todo este mes vamos a estar hablando acerca de estas cosas que a veces nos cargan, que nos estorban en nuestro interior y que tenemos que ser libres, en nombre sea de Dios, porque Él vino a hacernos libres, Él vino a darnos libertad. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces, en esta parte quisiera, hermanos queridos, para comenzar, que me acompañaran en Génesis, en el capítulo 33 y versículo 1. Y si tienes tu Biblia puedes acompañarnos, si no aquí puede aparecer en nuestras pantallas. Dice lo siguiente: entonces Jacob levantó la vista y vio a Esaú, quien se acercaba con sus 400 hombres. Por eso repartió a los niños entre Lea, Raquel y sus 2 esposas esclavas. Y él se colocó enfrente a sus 2 esposas esclavas con sus respectivos hijos, después a Lea con sus hijos, y por último a Raquel y a José. Entonces Jacob se adelantó a todos ellos. Cuando se aproximó su hermano, se inclinó hasta el suelo 7 veces delante de él. Fíjate, yo creo que Jacob en serio estaba espantado. Dijo, ¿sabes qué? Hace unos años me aproveché de mi hermano y ahora ya vine con 400 hombres a hacerme algo. Entonces más me vale que vaya y lo encuentre y 7 veces le haga su reverencia, ¿verdad? Entonces dice, se postró ahí 7 veces. Entonces Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, puso los brazos alrededor de su cuello y lo besó. Y ambos lloraron, fíjate. Después Esaú miró a las mujeres y a los niños y preguntó: ¿quiénes son esas personas que vienen contigo? Son los hijos que Dios en su misericordia me ha dado a mí, tu siervo, le contestó Jacob. Y después las esposas esclavas se presentaron con sus hijos y también se inclinaron ante Esaú. Luego se presentó Lea con sus hijos, quienes también se inclinaron ante él.
Y finalmente presentaron a José y Raquel, y ambos se inclinaron ante él. ¿Y qué eran todos esos rebaños y esas manadas que encontré en el camino?, le preguntó Esaú. Y le dijo: son un regalo, mi señor. Fíjate cómo lo trata de mi señor. Son un regalo, mi señor, para asegurar tu amistad, contestó Jacob. Hermano mío, le dice en el versículo 9, yo tengo más que suficiente, le dice Esaú. Guarda para ti lo que tienes. Pero Jacob le dijo: no, si he logrado tu favor, si he logrado tu aprobación, te ruego que por favor aceptes este regalo de mi parte. Y sabes, hermano Esaú, qué alivio es ver tu amigable sonrisa, que yo creí que me ibas a escabechar, pero me doy cuenta que es una gran sonrisa y la verdad es como ver el rostro de Dios. Por favor, acepta este regalo que te traje, porque Dios ha sido muy generoso conmigo y yo tengo más que suficiente, le decía Jacob. Y debido a la insistencia de Jacob, Esaú finalmente aceptó el regalo. Te comento toda esta historia porque la semana pasada vimos cómo Jacob se aprovechó de Esaú, del hambre que tenía, y le dijo: ¿sabes qué? Te voy a dar de comer, te voy a preparar de esta comida, que más bien de esa comida que he preparado te voy a compartir, pero tienes que darme tus derechos de primogénito. Y el otro pobre, como estaba muerto de hambre, literal, porque dijo: todos me voy a morir, ¿de qué me sirve muerto? Pues dijo: te los vendo. Pero cuando Esaú vio todas las promesas que le tocaban a él y se las dieron a su hermano, se enojó tanto que quería matarlo. Entonces llegó a perseguirlo y por supuesto Jacob sí estaba espantado. Pues él dijo: a lo mejor en aquel tiempo mi hermano no se dio cuenta que lo trancé, pero para estas fechas yo creo que ya se dio cuenta y va a venir aquí a ejecutarme. Y hace toda esta parte de recibirlo con alegría, con amabilidad, con respeto, incluso le hace reverencias y le pone un regalo y toda esta parte, hermano querido, porque pasaron aproximadamente 20 años después de esa vez que vendió su primogenitura y se encontraron en esta parte unos 20 años después cuando está aquí. Pero la pregunta cuando iniciamos en este pasaje, hermano santo y amado, es: ¿cuántas veces te has aprovechado de alguien? De un hermano, un amigo, un familiar. ¿Cuántas veces, como lo hizo tal vez Jacob de Esaú, de su necesidad? Y también que te pongas en la otra parte de cuántas veces se han aprovechado de ti también. Y en cualquiera de las dos partes en las que estés, la pregunta es: ¿qué haces para resarcir o para restaurar la paz entre esa relación? Es decir, si tú fuiste el que te aprovechaste, ¿qué haces? Como esta actitud que vemos de Jacob, él dijo: ¿sabes qué? Sí, la verdad, pues sí me aproveché, y trató de reparar la situación, de recuperar la paz con su hermano. ¿Qué fue lo que hizo? Lo trató con amabilidad, le dio regalos, etcétera. Entonces, pero la pregunta es: ¿qué haces tú cuando has herido a alguien, cuando has ofendido a alguien? ¿Haces las cosas para restablecer la paz con esa persona? Y por otra parte, vemos que Saúl no quería recibir el regalo. Es un poco difícil saber si era porque en serio no tenía, o porque a veces esta parte cuando alguien te ha lastimado y te quiere pedir perdón, pero todavía estás un poquito enojadito, así como corajillo. No es coraje, sino corajillo, y te quiere dar un regalo, pero, y la neta sí lo quisieras, pero tu orgullo te dice: no, gracias, ahorita no necesito. Pero por dentro estás: caray, sí, no sabes cuánto lo deseo. La verdad, ¿no? Y entonces a lo mejor es que puede ser que Saúl está en esta parte de: no, ¿sabes qué? Estoy bien, no te preocupes, quédatelo tú. Casi lo necesitas más tú que yo. ¿Cuántas veces cuando alguien viene a pedirte perdón de algo que te han hecho, e incluso te dan, vamos a ponerle, si quieres, entre comillas, una ofrenda de paz, y te dicen: ¿sabes qué? Perdóname. ¿Y cuántas veces tu orgullo te lleva a decir: te perdono, pero te quiero lejos? O te perdono, pero no me vuelvas a hablar. Entonces, creo que es importante ponernos entre estas dos partes. ¿Qué hacemos?
Cuando nos hemos enojado con alguien o cuando nos hemos aprovechado de alguien, hacemos algo para restaurar la relación y cuando nos han herido y vienen a pedirnos disculpas, ¿realmente aceptamos sus disculpas, hermano querido? Porque aunque es la introducción, vale la pena que pongamos atención porque, hermano santo, aunque pareciera que Esaú, en esto que leímos, que restauraron su relación y que lloraron juntos y que se abrazaron, y nos daría la idea como de que qué chévere encuentro, después de que los hermanos se pelearon, ahora ya están restaurando su relación. Yo creo personalmente, y yo no sé lo que tú pienses y ahorita lo vamos a leer, pero yo creo que en realidad Esaú no perdonó al 100% a su hermano. Yo creo que había algo dentro de él, algún odio, algún rencor, porque sus generaciones, las generaciones de Esaú, se veía que continuaron con ese rencor. Ahora, ¿por qué lo digo? Es la situación porque, fíjate, Jacob llegó a ser Israel, si conoces la historia, llegó a ser Israel, y fíjate, casi 450 años después, el pueblo de Israel tenía que pasar por el territorio de los edomitas, de Edom, de los hijos descendientes de Esaú. Ellos iban dirigidos por Moisés y necesitaban pasar por ahí, que ahora Edom era todo una nación, la nación de las lentejas, si tú quieres, pero tenían que pasar y el rey de Edom les dijo, no pueden pasar. 450 años después de ese encuentro que tuvieron. Y le dijo, no los voy a dejar pasar. Porque al parecer, aunque Esaú había perdonado a Jacob, al no dejarlos pasar por esa tierra, yo creo que en serio no lo perdonó. Y vamos a leer esta historia que está en Números 20, en el versículo 14. Y dice lo siguiente: mientras Moisés estaba en Cades, envió embajadores al rey de Edom con el siguiente mensaje. Esto es lo que dicen tus parientes los israelitas. Tú sabes todas las dificultades por las que hemos pasado. Nuestros antepasados bajaron a Egipto y ahí vivimos un largo tiempo. Los egipcios nos maltrataron brutalmente, tanto a nosotros como a nuestros antepasados. Pero cuando clamamos al Señor, Él nos oyó y envió un ángel que nos sacó de Egipto. Ahora estamos acampando en Cades, la ciudad en la frontera de tu territorio. Y fíjate, aquí en el 17 le dice, por favor, permítenos atravesar tu territorio. Tendremos cuidado de no pasar por tus campos, es decir, no te vamos a arruinar tus plantas, ni tus viñedos, ni siquiera beberemos agua de tus pozos, sino que seguiremos derecho por el camino real sin desviarnos hasta que hayamos atravesado tu territorio. Le están diciendo, por favor, danos chance. Sin embargo, el rey de Edom dijo, quédense fuera de mi territorio, porque aquí tengo una escopeta y un Smith & Wesson, y cualquiera que se me acerque, yo sí le suelto plomo. Manténganse fuera. Y siguió diciendo, ¿verdad? Entonces los israelitas le contestaron, nos mantendremos en el camino principal. Si nuestros animales beben tu agua, te la pagaremos. Es más, si nos quieres cobrar hasta por reírnos, te pagamos también la risa, no te preocupes, pero por favor permítenos atravesar tu territorio, es todo lo que te pedimos. Aún así el rey de Edom respondió, quédense afuera. Ustedes no pueden pasar por nuestra tierra. Y dicho esto, movilizó a su ejército y salió contra ellos con una fuerza imponente. Bro, esto no me habla de una persona que perdonó a otra. Te están pidiendo el favor de, ¿sabes qué? Nos sacaron de Egipto, nos maltrataban, vienen persiguiéndonos y tenemos que salir. Por favor, danos chance de pasar. Es más, vamos a pasar con pincitas para no estropearte el jardín que tienes, ni nada de esas cosas. No te voy a dejar pasar. Entonces, hermano querido, aunque pareciera que Esaú perdonó a su hermano, por esto que leo yo me doy cuenta que no, y fueron 450 años después. Pues no solamente eso, sino que 650 años después, escúchalo bien, 650 años en Jueces 11, tienen que volver a pasar por ahí y les vuelven a negar el paso, los edomitas. Y no solamente eso, sino que después de 1200 años, imagínate ya 1200 años, hermanos, si hoy con trabajos llegamos a vivir 60, 70, imagínate 1200 años después.
Los israelitas fueron exiliados a Babilonia y los edomitas, que eran los hijos de Esaú, ayudaron a los babilonios a saquear Jerusalén. Y quiero que me acompañes a verlo para que no veas que te miento. En el Salmo 137, en el Salmo 137, 7, fíjate lo que dice: oh Señor, recuerda lo que hicieron los edomitas el día en que los ejércitos de Babilonia tomaron Jerusalén. Destrúyanla, gritaron los edomitas, allánenla hasta reducirla a escombros. Bro, fíjate cómo puedes decir que has perdonado a alguien que te hizo algo, a alguien que te hirió, a alguien que te lastimó, y el día que le pasa algo malo, dices, la neta sí se lo merecía. Pero gracias a Dios que lo perdonaste. O sea, no, yo no tengo nada en contra de él. Es más, de hecho ni se merece mi enojo, pero la neta es que sí se lo merecía porque es un gandalla. O sea, yo veo aquí como según esta parte nos hiciera pensar que Esaú perdonó a su hermano, y te das cuenta cómo incluso aunque las partes que tuvieron el problema, Esaú y Jacob, pudiera ser que sí se perdonaron, la amargura que tenía Esaú pasó por sus generaciones. Que incluso aunque ellos se hayan perdonado, sus generaciones no se habían perdonado todavía. Y ese es el problema, que muchas veces puedes tener una amargura con alguien que tal vez tú perdonaste a esa persona, pero si no lo arrancas de raíz, esa amargura va a proseguir por tus generaciones. Pero yo estoy alegre que estamos aquí para tomar esta palabra de Dios y que tengamos generaciones en libertad, libres de amargura, que puedan disfrutar de sus bendiciones, que no tengan rencores, corajes, nada de esas cosas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes por qué te digo, hermano querido? Porque cuando les comenté, los quiero comentar otra vez, cuando estaban mis papás en el hospital por el COVID, estábamos todos, ¿no? Sí recibí un mensaje así de que qué bueno que el apóstol Víctor está en el hospital, ojalá y se muera. Así dijeron, la verdad, ¿no? Se los digo, ojalá y se muera porque se lo merece, que no sé qué tanto, ¿no? Y yo entre mí, a veces cuando recibo mensajes así, sí me causan gracia, honestamente, porque te das cuenta que es una raíz de amargura de alguien. ¿Hasta dónde te puede llevar la raíz de amargura para desearle que le pase algo malo en serio? La cuestión es que muchos hemos estado en ese lugar o estamos en ese lugar, pero fíjate lo que dice Proverbios 24. Versículo 17 y 18 dice: no te alegres, fíjate, no te alegres cuando caiga tu enemigo, ni festejes su desgracia, pues al verlo el Señor no lo aprobará y entonces decidirá ayudar a tu enemigo. O sea, muchas veces nuestra amargura nos llevaría a decir: sí, Señor, se lo merece, mira, Señor, qué bueno que le fue mal, ojalá y le fuera peor. Pero lo que dice aquí es: cuando veas que tu enemigo cae o le va mal, tiene una desgracia, no te alegres. Que no sea que el Señor lo desapruebe, te desapruebe a ti y entonces ayude a tu enemigo. Pero ¿cómo es esta situación, hermano querido? Porque cuando no sana esa raíz de amargura, puedes pensar que has perdonado a esa persona e incluso que has sanado, pero en realidad es que no es así. Y tal vez hay personas que aquí te han herido o en algún lugar en tu círculo donde tú te desenvuelves, en la iglesia o trabajo o casa o no sé, bro, y te han ofendido y tú dices que lo has perdonado, pero tantito abres su perfil de Facebook y lo ves y te dan ganas de aventar tu teléfono por la pared. O sea, no me hagan sentir el único culpable, a mí me ha pasado a veces. Pero la situación es: yo creo que lo he perdonado, pero ni siquiera puedo ni verlo. Entonces, la situación es realmente es que he perdonado a la persona o he creído que lo he perdonado. ¿Y cuántas veces todos nosotros hemos tal vez sido culpables en esa parte de creer que hemos perdonado a alguien, pero en realidad no los hemos perdonado? Y sabes, hermano querido, el problema es que en lugar de perdonar, en lugar de sanar, en lugar de como dijo el apóstol Pablo, pongan atención, examinen, escudriñen su corazón para que no brote ninguna raíz de amargura, buscamos estar teniendo estos remedios pasajeros.
Y ahora bien, vamos a ver unos de esos remedios pasajeros en los que a veces tendemos a recurrir como personas. Y quisiera que lo viéramos en Mateo, en el capítulo 27, verso 32. Dice, en el camino se encontraron con un hombre llamado Simón, que era de Cirene, y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Salieron de un lugar llamado Gólgota. Esto ya nos está hablando de cuando van a crucificarlo, por supuesto, que significa lugar de la calavera. Y los soldados le dieron a Jesús, fíjate esta parte, le dieron a Jesús vino mezclado con hiel amarga. Tal vez hay otras versiones que dicen vino mezclado con mirra, pero cuando la probó, se negó a beberla. Hermano querido, y por esta parte hoy he titulado a mi mensaje Bebiendo vino con hiel amarga. Bebiendo vino con hiel amarga. Porque para entender un poco, el vino mezclado con esta hiel amarga o con la mirra, como lo describe Marcos, era un remedio que se usaba en aquel tiempo para disminuir el dolor. Algunas personas dicen que la mirra contenía este efecto narcótico y estupefaciente que les relajaba el dolor, y esta bebida se las daban a las personas que estaban próximas a morir o para relajar el dolor de alguien. Entonces le daban como este remedio de vino con hiel para que pudiera adormecerse su cuerpo y no sentir, pero en otras palabras es un alivio temporal. No es como que te va a curar algo, sino es un alivio temporal. Es como cuando te duele la cabeza, por ejemplo, y te tomas una aspirina o te tomas un Tylenol y dices, ¿sabes qué? Me duele la cabeza, y llevas haciéndolo por mucho tiempo, pero tal vez lo que en realidad necesitas hacer es comer mejor. Tal vez necesitas mejorar tu dieta, tal vez necesitas tomar más agua. Y no importa cuántas aspirinas, cuántas pastillas para el dolor te tomes, el dolor no se va a ir completamente, sino que va a volver a regresar. Y a veces hacemos esta parte con estos remedios temporales para aliviar esta situación de nuestra raíz de amargura, pero la cuestión es que no lo estamos arrancando de raíz. No sé si me estoy explicando. ¿Sí tiene sentido? Entonces, lo que quiero que pongan atención es esto. Jesús rechazó este remedio temporal que era vino, es decir, alegría. El vino es representado por alegría, por gozo, por descanso. ¿Cuántos dicen amén? Pero también con hiel amarga, es decir, la amargura. Y él lo rechazó porque Jesús dijo, ¿sabes qué? Yo no vine a darles alivio temporal, sino que vine para darles libertad y salvación permanente. Cuando se lo ofrecieron a él, dijo, ¿sabes qué? No, gracias, porque yo no vine a darles un alivio temporal. Yo vine a darles libertad permanente. Y quiero entonces, hermano querido, que veamos que el problema es que muchos de nosotros sí tomamos ese vino con hiel. Hasta hoy en día. Es decir, muchas veces escogemos remedios momentáneos, temporales, para traer alivio a las heridas que nos han hecho las personas, que nos han hecho otros. Y es justamente como esta combinación de vino, de cierto gozo, de cierto deleite, pero también combinado con hiel amarga, con amargura. Quiero ponerte un ejemplo. Algunos tratamos de ignorar, un remedio temporal es que algunos tratamos de ignorar lo que las personas nos hicieron. Si te hablaron mal, si te ofendieron, lo que sea que te hayan hecho, bro. Entonces tomas esta parte como de una persona fuerte que dices, ¿sabes qué? No le voy a poner atención. Y incluso si pasa enfrente de mí, pues ni lo saludo. Bro, yo no sé, a lo mejor hay alguien de seguridad que te hizo enojar, o algún hermano diácono que te hizo enojar y dices, es que todos los domingos es lo mismo, y cuando pasas al lado de él, mejor decides ni saludarlo. No tengo nada en contra de él, pero tampoco le voy a andar buscando la cara. Si quiere el que me salude, si no, no. Y tú crees, en serio, te mientes a ti mismo diciendo, no, la neta es que no tengo nada. Y puede ser con un amigo, con un familiar, con tu papá, con tu mamá, que tiene años que no restauras esa relación, y puedes a ti decirte, ¿sabes qué? La verdad es que no tengo nada en contra de ellos. O sea, bro, pero si te lo encuentras de frente, ni siquiera lo saludas. Y eso te da como la satisfacción momentánea de, lo estoy ignorando, no se merece mi saludo, pero al final sabes que es amargura. Otra de las cosas que a veces optamos es que nos armamos todo un juego de ajedrez en nuestra mente.
No sé si te pasa que de repente estás comiendo, bro, estás haciendo algo, estudiando, lo que estés haciendo, te estás bañando y te acuerdas de esa persona que te hizo algo. Y empieza todo el juego y toda la conversación en tu mente. No, pero ahora que lo vea, le voy a decir ta. Y luego me va a responder esto y ahí le voy a volver a decir, sí, pero estás loco. Y te armas toda una conversación. Y lo mejor de todo es que siempre ganas tú en esa conversación. Siempre ganas. Y dices, sí, así le voy a decir para que se le quite. Y cuando llegas y hablas con esa persona, la situación es completamente distinta. A veces hasta ni te responde, sino que solamente te dice, perdóname, tienes razón. Y todo lo que habías imaginado, te das cuenta que te trajo gozo momentáneo, pero al final dijiste, no manches, la neta sí me aluciné, ¿no? Otra de las cosas que hacemos es que algunos vamos con otra persona que conoce a esa persona que nos lastimó y le decimos, oye, ¿sabes qué? Yo sé que eres bien amigo, voy a poner yo de ejemplo, ¿no? Yo sé que eres bien amigo de Emanuel y que lo aprecias, pero ten cuidado porque tú no lo conoces. Tú no sabes en serio cómo es. Yo sé que tú asistes a esa iglesia llamada Final, pero espero que no estés ahí nada más por tus sentimientos, porque tú no sabes lo que sucede ahí adentro. Y te da gusto hablar y se siente rico, bro, porque acabas de dejar mal a esa persona, a ese ministerio, y la neta se siente chido. Reconócelo, di la verdad, sí, se siente bien hablar mal de alguien. Y te causa alegría. Pero al final te das cuenta y sabes que es una raíz de amargura que dejaste crecer. Y todas estas cosas son esos remedios temporales a los que recurrimos, que por el momento se siente rico, se siente delicioso, te deleitas, pero su final es un final amargo. Y la situación es que, hermano querido, en vez de tomar el ejemplo de Jesús, cuando le dieron este vino, de rechazarlo y decir, ¿sabes qué? No, gracias. Tomar su ejemplo y decir, yo también voy a morir a las ganas de hablar mal de esa persona para perdonarlo y así vivir en el perdón que recibí de Jesucristo también con los demás. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso a Dios bendito, hermano santo. Porque eso es esencialmente el perdón. El perdón es morir, fíjate esto, el perdón es morir a tu derecho de retribuirle a alguien, de pagarle a alguien lo que te hizo. El perdón es morir a ese derecho y decidir perdonarlo. Entonces, ¿cómo vamos a perdonar? Quiero darte rápidamente 3 puntos. ¿Cómo es que podemos perdonar esta parte? Yo sé que se habla mucho del perdón y de verdad me gustaría que iniciáramos un año nuevo perdonando a las personas que por lo menos, bro, si no nos perdonan, por lo menos hiciste el intento de que te perdonaran y dijiste, yo hice lo que a mí me corresponde delante de Dios. Y que puedas estar tranquilo dentro de ti. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el número 1 que quiero compartirte, hermano querido, el punto número 1 donde vamos a entender el perdón es que tienes que valorar el perdón que has recibido. Ese es el paso número 1 que debemos hacer. Porque lo primero que debemos entender, hermano santo, antes de entrar a esta práctica del perdón o ponerlo por obra en nuestras vidas, es entender cuánto hemos sido perdonados nosotros. ¿Sí tiene sentido? Debemos entender primero la perspectiva del perdón, y por eso quisiera que leyéramos una parábola en Mateo en donde Jesús responde a una pregunta interesante que le hace Pedro. Y Pedro le dice, Señor, ¿hasta cuántas veces tendré que perdonar al que me hace mal? Y la neta es una pregunta que todos hemos tenido. O sea, ¿ya hasta cuándo? ¿Cuántas veces? Me pide perdón, me vuelve a hacer, me pide perdón, me vuelve a hacer. ¿Hasta cuántas veces? Y Jesús en su respuesta usa una parábola, como lo hace usualmente, y le dice lo que está escrito en Mateo 18, en el versículo 23. Y le cuenta una parábola y dice, mira, esto es semejante al reino de los cielos, que puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos.
Y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía, fíjate, 10,000 talentos. 10,000 talentos. O 216 toneladas de plata. Después dice, pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo lo que poseía, y así pagaría la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo, tenga paciencia por favor conmigo y todo se lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo, al que le habían perdonado la deuda, encontró a uno de sus consiervos que le debía a él 100 denarios. Y echándole la mano al cuello, ahorcándolo, esto ya era una cosa seria, lo ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Es decir, debía 10,000 talentos al rey y el rey lo perdonó. Pero a él a su vez le debían 100 denarios. Y no quiso perdonar esos 100 denarios. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba, ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Fíjate esto. Así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y se lo contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamando al siervo, su señor le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Ahora, hermano, te leo toda esta historia porque necesitamos entenderla y yo sé que la has leído tantas veces, pero sé también, estoy 100% seguro que no tienes ni la más mínima idea de lo que significan los 10,000 talentos, ni los 100 denarios. Ni qué quiere decir las 216 toneladas de plata. Eso para mí, ¿qué me importa? Pero el secreto es que en la Biblia no suceden las cosas por coincidencia. Jesús está usando precisamente para hacernos entender lo que está pasando la moneda o el tipo de cambio que se usaba en aquel tiempo, para que puedas darte una idea de qué es lo que está diciendo o qué es lo que les quería decir a sus discípulos. Y ahorita quiero que lo veamos rápidamente. Para explicarte, la situación es que tiene poco sentido para nosotros porque decimos, para mí, ¿cuántos son 10,000 talentos? ¿Cuántos son 100 denarios? ¿Qué quiere decir todo esto? Y quiero que pongamos atención porque es importante. Y la historia empieza con un rey y una persona, un siervo, que esta persona, este siervo le debe al rey 10,000 talentos. Pero a esta persona, que es este mismo de azul, le deben 100 denarios. Entonces, en el tiempo de Jesús, para los escritores evitaron poner un número, cuánto quiere decir un denario, cuánto quiere decir un talento, porque con la inflación, con el cambio de moneda, tendrían que estar borrando a través de la historia y poner, no es cierto, ya no equivale a esto, equivale a esta otra cosa. Pero para fines prácticos y que lo entendamos mejor, un denario en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, era un día de trabajo. ¿Amén? ¿Sí vamos entendiendo hasta aquí? Entonces, un día de trabajo como lo conocemos hoy, y esto tal vez va a cambiar de acuerdo al país de donde seas, pero era un día de trabajo. Entonces, un día de salario, un talento eran 6,000 denarios, es decir, 6,000 días de trabajo. Un talento, hermano querido. Entonces, ¿cuál sería el equivalente en nuestra época, el día de hoy? Me di a la tarea de buscar cuánto es el sueldo mínimo en el 2021 en la Ciudad de México. Y el sueldo mínimo son 164 pesos con 27 centavos por día. Entonces, eso sería un denario de antes. Vamos a suponer, un denario para nosotros serían 164.27 pesos mexicanos. ¿Amén? ¿Hasta ahí vamos entendiendo? ¿No tienen problema con matemáticas? Aquí no. Bueno, entonces, cuando multiplicamos esta parte por lo que es un talento, es decir, 164.27 por 6,000, nos da esta cantidad, fíjate, de 985,620 pesos mexicanos. Casi 1,000,000 de pesos. Eso era un talento. Un talento. Hermano querido, esta persona le debía 10,000 talentos al rey. Entonces 985,620 pesos por 10,000.
Son 9 billones, que va a aparecernos por ahí, son 9 billones 856 millones 200 mil pesos mexicanos. Lo que esta persona le debía al rey. Hermano, cuando yo veo esa cantidad, digo, yo no sé este siervo en qué se gastó 9 billones de pesos. Y aparte, ¿cómo se los iba a pagar al rey? Y lo descabellado es que hay una versión en donde el siervo le dice: por favor, dame un poquito de tiempo y te lo voy a pagar. Hermano, a veces no podemos pagar ni 1,000 pesos. Imagínate 9 billones. Y ocupa estas cantidades estratosféricas, obviamente, simplemente para trasladar un mensaje. La deuda que tenías conmigo, ni con tu vida la podrías haber pagado. Por eso tuve que venir yo, para pagar esa deuda, para darte el perdón y para hacerte libre de la deuda que tenías con nosotros. Porque ni con tu vida podrías haber pagado esa deuda. Porque, hermano querido, ¿sabes? Y entre paréntesis, yo no sé cuántas personas a veces te han venido a pedir prestado, porque a veces sí, para que cuando te vienen a pedir prestado, bro, vienen con su carita de gato, ¿no? De ese gatito de Shrek, así de con los ojitos: préstame, por favor. Bro, pero cuando les toca pagarte vienen con cara de perro, todos enojados. O sea, ¿qué onda? Pero bueno, esta persona, regresando al tema, le debía esta gran cantidad al rey. Y te lo explico porque cuántas veces hemos sido este siervo que no podemos alcanzar a vislumbrar cuánto es lo que nos han perdonado. Y porque no entendemos que la deuda que nos han perdonado a ti y a mí no la podríamos pagar ni con nuestra vida. Se nos hace tan difícil perdonarle 100 denarios a la otra persona. Se nos hace tan difícil perdonar que nos gritaron. Se nos hace tan difícil perdonar que nos regañaron. Se nos hace tan difícil perdonar que no nos saludaron, que nos hicieron caras, cuando a ti te perdonaron la vida, hermano querido, la vida. Pero cuando entiendes eso, entonces dices: ¿sabes qué? Cuando valoras ese perdón, dices: yo también tengo que perdonar. Si mi Cristo me perdonó, yo también tengo que perdonar. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso a Dios bendito, hermano santo. Entonces, ¿por qué digo que tenemos que valorar esto? Porque en Lucas, si te acuerdas de este pasaje en Lucas 7:46, de capítulo 7, versículo 46, está esta situación en donde esta mujer llega y rompe un perfume a los pies de Jesús, y por allí uno de los discípulos dice: ¿qué está haciendo esta loca? Hubiéramos vendido ese perfume y con lo que hubiéramos ganado se lo hubiéramos dado a los pobres. Y fíjate quién era el que lo decía. ¿Quién decía eso? El que se robaba las ofrendas, hermano querido. O sea, imagínate. Así hay muchas personas que ni ofrendan, ni diezman, ni contribuyen, y todo que le hacen a todo ese dinero se lo deberían de dar a los pobres. Ni contribuyes tú. Ni contribuyes. ¿Qué dices? Y aquí es donde retomamos esta historia, ¿verdad? Y entonces Jesús le responde: tú no me pusiste aceite sobre la cabeza. Sin embargo, ella me ha perfumado los pies. Me ama mucho porque sabe que sus muchos pecados ya están perdonados. ¿Cuántos saben que sus muchos pecados ya están perdonados, hermanos queridos? En cambio, al que se le perdonan pocos pecados, ama poco. Entonces, quiero darte esta definición de la palabra que ocupa ama o amó, ¿verdad? Es la palabra griega agapao, que significa amar, valorar, estimar, apreciar, manifestar preocupación generosa, ser fiel hacia. Entonces, tomando esta referencia, hermano querido, en otras palabras, cuando tú valoras, cuando aprecias el perdón que has recibido, amas más y perdonas más. Esta mujer valoró los muchos pecados que le habían perdonado, amó más al Señor y demostró su amor derramando el perfume. Cuando tú valoras el sacrificio que Dios ha hecho por ti, amas más y perdonas más. Pero cuando no valoras ese sacrificio, cuando no tienes ni idea de lo mucho que te han perdonado, valoras poco, amas poco y perdonas poco. Pero por lo tanto también te van a perdonar poco a ti.
Entonces, para que yo empiece a entender el sistema del perdón, tengo que entender cuánto, número uno, valorar la deuda que me han perdonado a mí. ¿Y cuál es esa deuda? Mi vida, por la cual sirvo a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y la número dos, hermano querido, la número dos, el segundo paso que tienes que hacer es cancelar la deuda. Cancelar la deuda. Una vez que valoraste lo que han hecho por ti, entonces puedes pasar al siguiente paso de yo también voy a perdonar a los demás. ¿Sabes? Porque cuando está orando que el Padre Nuestro y les enseña y les dice deben de orar así, perdona nuestras ofensas, así como perdonamos a los que nos han ofendido, y perdona nuestras deudas, como perdonamos a nuestros deudores. Una ofensa es similar a una deuda. No necesariamente una deuda económica, sino una deuda, una ofensa que tienen contigo emocionalmente, físicamente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tienes que cancelar esa deuda. Y vamos, fíjate a Éxodo, al capítulo 21. Y fíjate esto, fíjate, porque sé que te va a gustar, porque a mí me gusta. Fíjate, el castigo debe de ser acorde a la gravedad del daño. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, moretón por moretón. Bro, ¿a cuánto les gusta esta ley? A mí sí, la verdad. Es decir, me pegaste, te pego. Sí. Me robaste mi dinero, te robo el tuyo. Me robaste a mi marido, te robo el tuyo también. No, la verdad, sí. Algunas dirán, te lo quedo, te lo regalo, es más. ¿Verdad? Un aplauso a Dios bendito. Entonces, la verdad, aunque hay muchas personas dicen que no, yo los felicito. A mí todavía me falta para llegar a ese nivel de fe. Pero hay muchos que en algún momento decimos, la verdad, a mí sí me gustaría actuar así, porque no se vale. Porque hay personas que son tan abusivas, bro. Porque sabes que, en buen plan, si eres de las personas en esta iglesia que Dios les ha dado ese corazón apacible, mucha gente se aprovecha de ese buen corazón que tienes de cristiano. Y llega un momento donde dices, ya, es suficiente. Y quisiéramos actuar de esta manera, pero mira lo que dijo Jesús en Mateo 5, en el capítulo 5, versículo 38. Te voy a leer la versión de la Biblia amplificada. Y dice, han oído la ley que dice que el castigo debe de ser acorde a la gravedad del daño, ¿verdad? Eso se los enseñaron, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistas al malo. Y a veces cuando no entendemos esta parte, en serio, hay gente que dice, entonces me tengo que dejar asaltar, si alguien me quiere robar, me tengo que dejar robar. Espérame, digo, por salvar tu vida, claro. Necesitas estar loco para ponerte al tú por tú si traen un arma. Pero no se refiere a eso, sino lo que quiere decir es no debes ponerte en contra, no debes ponerte a pelear contra el que te insulta o viola tus derechos, dice esta versión. Si alguien te da una bofetada en la mejilla, ahora no quiere decir que debes tolerar que violen tus derechos, simplemente no te pongas a pelear con él. Recurre a las instancias respectivas. ¿Cuántos dicen amén? No te pongas a pelear con él porque no vas a lograr nada. Y cuando te den una bofetada, dice, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, yo sé que algunas versiones de ustedes dice, ponle la otra. Y también hay duda en donde, en serio, si me están pegando, a ver, ¿alguien le gustaría pegarme en esta otra porque está libre? No, no se refiere a eso. Porque a veces así se ha entendido y así se enseña. La verdad no es eso. Tenían ese dicho en la situación de que, ¿sabes qué? Cuando alguien te pegue o te haga algo, págale con la otra moneda, con el otro lado de la cara. Es decir, no le pagues con la misma moneda, sino que actúa diferente. Pero esta versión de la Biblia lo especifica mucho mejor y dice, simplemente ignora, fíjate lo que es dar la otra mejilla, ignorar los insultos insignificantes o las pérdidas triviales. Fíjate, y también dar la otra mejilla es no molestarte en tomar represalias. Eso es dar la otra mejilla. Mantén tu dignidad, tu amor propio y tu serenidad. Eso es lo que significa. ¿Sabes qué? Alguien me insultó, alguien me dijo de cosas, no voy a reaccionar de la misma forma, sino que voy a mantener mi serenidad, mi dignidad, pero sobre todo mi identidad como hijo de Dios.
Eso es lo que voy a hacer. Entonces, hermano querido, cuando yo veo estas dos primeras leyes, yo digo, a mí me gustaría más la primera, honestamente. Pero lo que dice Jesús, si sumamos el punto número 1 de valorar con este punto número 2, llegamos a la conclusión de perdonar es morir al derecho de cobrarte lo que te deben. Ese es el verdadero perdón, el morir a ese derecho, hermano santo. Porque quiero que apuntes esto en tu mente, en tu Biblia, en tu cuaderno. Sé que muchas personas te han dicho perdonar es olvidar, pero no es así. Casi como dijo Jesús, han oído que les han dicho perdonar es olvidar, pero perdonar no es olvidar. Y apunta esto, perdonar no es olvidar. Perdonar es cancelar deliberadamente la deuda de otra persona. Eso es el verdadero perdón. Y sé que a lo mejor ustedes van a decir, pero si Emanuel, la Biblia dice que Dios dijo, perdonaré sus pecados y nunca más me acordaré de ellos. Sí. Una cosa es no me acordaré y otra cosa es me voy a olvidar. No es lo mismo y quisiera que lo leyéramos para explicarte de qué es de lo que está hablando. Porque si te das cuenta, Dios nunca dijo no me acuerdo de lo que me hicieron. Todo el tiempo se acordó de lo que le hicieron, todo el tiempo. De cuántas veces fallaron, de cuántas veces lo traicionaron, de cuántas veces lo engañaron. Pero por eso vamos a leer para entender en Isaías 43:25. Dice lo siguiente, esta es la Nueva Traducción Viviente. Yo borraré tus pecados por amor a mí mismo. Y fíjate esto, y nunca más volveré a pensar en ellos. Es otro campo de vista completamente distinto a me olvidaré. No estamos diseñados para olvidar. Porque si pudiéramos olvidar el pecado, olvidar la ofensa, si estuviéramos diseñados para eso, ¿sabes qué, hermano querido? Seguramente también nos olvidaríamos de dónde nos sacó el Señor a cada rato. Y quiero darte esta definición. La palabra no me acordaré o nunca volveré a pensar en ellos es la palabra hebrea sacar, que significa marcar, recordar, mencionar, conmemorar, conservar, hacer mención. En otras palabras, aunque estoy consciente, Dios dice y Jesús dijo, aunque estoy consciente de lo que me han hecho, que me entregaron, que me traicionaron, que hicieron todas, aunque estoy consciente de eso, he decidido deliberadamente y voluntariamente entregar mi vida por ustedes para perdonarlos. Es decir, el perdón, hermano querido, es que estás consciente de lo que te hicieron y aún así decir, decido cancelar tu deuda conmigo. Porque quiero que pienses esto, de qué mérito tendría un ejemplo, y Dios te guarde, hermano querido, pero un ejemplo, en algún accidente perdieras la memoria y no te acordaras literal de lo que te hicieron nadie. ¿Qué mérito tendrías? ¿En serio eso es el perdón? El no acordarte de lo que te hicieron, sino que aunque me acuerdo de lo que me hiciste, ¿sabes qué? Deliberadamente me comprometo a nunca más traerlo a la memoria, a nunca más marcarte tu error, si ya te perdoné por ese error, a nunca más echártelo en cara. Eso realmente es el perdón. El perdonar no es olvidar. Es que mientras estás consciente, deliberadamente cancelas esa deuda. ¿Cuántos dicen amén? Y la número 3, y quiero concluir con esto. Una vez que has entendido el sacrificio, has entendido cuánto te han perdonado, has cancelado, decidido cancelar deliberadamente la deuda de alguien más, a pesar de lo que te han hecho, también tienes que, la número 3, pedir misericordia a Dios. Pero no pedir misericordia para ti, sino para la persona que te ofendió. Te pido que, Señor, ¿sabes qué? Yo los perdono y te pido que tú también los perdones. Ese es el verdadero perdón. Porque, hermano, yo no sé si a veces te ha pasado como que, híjole, hermanito, es que te perdone Dios porque yo no puedo. O la otra frase muy común, te perdono, pero hay un Dios, ¿eh? Acuérdate que hay un Dios.
Se me imagina como esta frase que yo no sé si alguna vez viste la película del hombre en llamas, ¿no? Un guardaespaldas, y que dice: yo perdonar, que los perdone Dios. Yo solamente me encargo de conseguirles una cita con Él. Y a veces así estamos. La situación es, hermano, fíjate lo que hizo Esteban. En Hechos 7, en el versículo 57. A Esteban lo atraparon y lo aprendieron por estar predicando el evangelio. Y entonces dice, entonces ellos se taparon los oídos con las manos cuando él estaba predicando y empezaron a gritar y se lanzaron sobre él. Lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo, a Esteban, el primer mártir. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y mientras lo apedreaban, Esteban oró. Fíjate lo que dijo Esteban: Señor, te los entrego y te ruego que los entregues a Satanás. ¿Verdad que no dijo eso? Sino que dijo: recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando: Señor, no los culpes por este pecado. No los culpes por este pecado. Y dicho eso, se murió. ¿Sabes? Antes se acostumbraba, hermano querido, que cuando iban a apedrear a alguien, se quitaban la túnica, la chamarra, porque para apedrearlo más sabroso, porque les costaba con las túnicas. En serio, esa era la tradición. Y se quitaban estas túnicas y las ponían a los pies de la autoridad que había avalado el apedreamiento. Y cuando están apedreando a Esteban, se quitan estas vestiduras. ¿Y sabes quién era la autoridad que avaló que lo apedrearan? Saulo, el que hoy conocemos como el apóstol Pablo. Él lo aprobó. Pero después se convirtió en el apóstol Pablo porque Esteban dijo: no le tomes en cuenta ese pecado. Así que Dios no se lo tomó en cuenta, sino que tuvo un encuentro con él y lo transformó y lo usó como un instrumento que hasta el día de hoy hemos sido bendecidos con sus enseñanzas. Saulo era una persona que perseguía a los cristianos y creía que estaba haciendo lo correcto, hermano querido, pero tú no sabes. El interceder por alguien que te ha ofendido tal vez haga la diferencia, que diga: ¿sabes qué? No tomes en cuenta su pecado. Y por tu intercesión, por tu oración, el Señor no lo tome en cuenta y tome esa oportunidad para tener un encuentro con esa persona y transformarlo. Y lo que antes era un instrumento para el mal, ahora Él lo transforma en un instrumento para bien y para bendición para su pueblo. Dale un aplauso a Dios bendito, hermano santo. El verdadero perdón entonces se nota, no solamente cuando perdonas tú, sino cuando intercedes por esa persona delante de Dios y le dices: perdónalo tú también. Yo lo perdono, pero a pesar de que me ha herido, a pesar de que me ha hecho, a pesar de que pudiera cobrarme, Señor, y que tú sabes que me hizo mal, te ruego que tengas misericordia de él o de ella y que lo perdones. Ese es el verdadero perdón. El verdadero perdón no es: te perdono, pero te dejo en las manos de Dios. No, ese no es el perdón. Porque tienes todavía una raíz de amargura que, si bien a lo mejor a ti ya no te va a afectar, a tus generaciones siempre se van a acordar: lo que le hizo a mi papá, lo que le hizo a mi mamá, que nos traicionó y por su culpa nos sucedió todo esto. Pero cuando de verdad decides perdonar, también intercedes porque Dios perdone a esa persona y le dices como Jesús: ¿sabes qué? Perdónalos porque no saben lo que hacen, no tienen idea. Y que tomemos ese paso como Jesús de decir: ¿sabes qué? Pudiera tomar este vino mezclado con hiel, que muchos de nosotros hemos estado bebiendo hasta ahora, estos remedios temporales para aliviar nuestra amargura, pero que llegue un momento en donde digamos: ya no quiero, sino que estoy dispuesto a seguir el ejemplo de Jesús, de morir a mi derecho, de cobrármelas por cancelarle la deuda a alguien y pedirle a Dios que también Él lo perdone o la perdone. Y sé que su misericordia los va a alcanzar y los va a transformar para la gloria de su santo nombre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no te pones de pie, hermano santo? Dale un aplauso a Dios bendito, una ofrenda de palmas.
Bendito y santo Dios, nos acercamos ante el trono de tu gracia por medio de tu Hijo Jesucristo, dándote gracias por tu misericordia, por la gran deuda que nos perdonaste, Señor. Porque tú no viniste a darnos un alivio temporal, sino viniste a darnos vida eterna, Señor. Un perdón por nuestros pecados continuamente, bendito Dios. Tú viniste a darnos esa paz, no como la da el mundo, Señor, sino la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y te rogamos, bendito Dios, que nos perdones una vez más, Señor, por esa falta de perdón que hemos arraigado en nuestro interior, en nuestros corazones, en donde quizás hemos creído que hemos perdonado y tal vez nos hemos dicho a nosotros mismos que hemos perdonado, pero la verdad es que no. Y hoy venimos delante de ti, suplicándote, Señor, que arranques esa raíz de amargura dentro de nosotros, dentro de nuestros corazones. Que esas personas que nos han herido, que nos han abandonado, que nos han lastimado, que nos han ofendido, las perdonamos, Señor. Las perdonamos conscientemente de lo que nos hicieron, pero elegimos cancelar su deuda con nosotros, así como tú también cancelaste nuestra deuda. Y te rogamos, Señor, que tú los perdones también, que tu misericordia, bendito Dios, los alcance, Señor Santo. Y que a nosotros nos ayudes con tu Espíritu Santo, que nos guíes a comprender cada vez más el perfecto amor que nos va a llevar a amar más y a perdonar más. Te lo suplicamos, bendito Dios, porque sabemos que la deuda que teníamos contigo no podíamos pagarla. Necesitábamos un Salvador. Y ese eres tú, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor. En el nombre de tu Hijo amado.